Muy buenas noches, mi nombre es Samantha Contreras y les doy la bienvenida a este webinar. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que se unan a nuestro canal de Telegram. Es completamente gratis. Aquí recibirán todo lo que son los recordatorios a los webinars, videos, clips de momentos destacados que hemos tenido en nuestros webinars y la dinámica de preguntas y respuestas, así como también recibir los archivos y lo que son las presentaciones de los webinars lo podrán encontrar únicamente en Telegram. Como les comentaba, la sección Preguntas y Respuestas, conocida como Consejos Técnicos Automotrices, es de nuestras secciones más populares en Telegram, donde podrán interactuar directamente con nuestros expertos en mecánica automotriz a través de la dinámica de preguntas y respuestas. Participar es muy sencillo. Nosotros cada día lunes publicamos una serie de 3 preguntas que nos ha hecho la comunidad a través de diversas redes sociales o incluso en YouTube y demás plataformas. Estas preguntas se publican el día lunes, se abre la encuesta. La pregunta que obtenga la mayor cantidad de votos es la que responderemos primero. Pero ojo, vamos a responder a todas sus preguntas, pero la que tiene la mayor cantidad de votos es la que se va a responder primero. La encuesta finaliza el día miércoles alrededor de las 7:30 de la noche. O sea, ya en unos minutos finaliza la encuesta actual. Y la respuesta a la pregunta ganadora se publica todos los días viernes. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Aquí podrán encontrar todos los webinars que hemos dado hasta la fecha, por si se perdieron de alguno o si quieren revivir la experiencia SEDVA. También nos pueden seguir en Instagram, donde encontrarán información exclusiva, recordatorios de los webinars, historias y también información sobre eventos que tenemos de manera presencial, como es la INAPACE. También, como reciente adquisición, tenemos un grupo de WhatsApp. CT Webinars, donde publicamos toda la información respecto a los webinars, la invitación, el enlace de registro, todo sobre el webinar está en nuestro canal de WhatsApp. Unirse es completamente gratis. Pueden buscarlo así como CT Webinars en canal de WhatsApp o escanear el QR que están viendo en pantalla. Por último, pero no menos importante, si desean recibir más información como la invitación por correo electrónico, los invito a llenar esta breve encuesta de no más de 2 minutos, donde podrán ingresar su nombre completo y su correo electrónico para que nosotros les enviemos la invitación directamente a su email. Por mi parte sería todo. Los dejo en las manos de los expertos Karen Galván y Víctor Rodríguez. Buenas noches. Hola, un saludo, muy buenas noches, espero que la estén pasando muy bien. Les damos la bienvenida a este nuevo curso de electrónica básica y uso del osciloscopio. Hola Karen, ¿cómo has estado? Muy bien, aquí, mi estimado, queridísimo compañero Víctor, que viene desde el futuro a darnos unas nuevas lecciones, ¿verdad? Efectivamente, vamos a ver el uso del osciloscopio y estos mitos donde se generan en el uso de cómo leer nuestros valores, tanto de alguno de los sensores como de la red de comunicación CAN, que muchas de las ocasiones hay mitos de si es de rango de velocidad alto, bajo, cómo se interpreta estas señales. Al final determinamos que muchas de las velocidades va a depender de la aplicación que se genere dentro de nuestros vehículos. Bueno, y no solamente las aplicaciones, sino también es un tema fundamental, muy importante, porque sin o esta más bien esta nueva herramienta, que es el osciloscopio, tiene sus grandes virtudes, sus diferentes aplicaciones, pero algo muy importante, hay que saber cómo utilizar este osciloscopio, qué es lo que mide, qué es lo que nos aporta. Entonces, es un tema extremadamente largo, pero fundamental para todos nosotros, tanto ustedes como los expertos, como nosotros, hay que irnos actualizando cada vez más. Así es, sabemos que nuestros vehículos, cada día la tecnología va a ir avanzando, al igual que los equipos de diagnóstico. ¿Y qué manera, cómo lo interpretamos? Es por eso que necesitamos empezar a entender desde cuál es el origen, desde dónde vino, cómo es que vamos a tener estos diferentes valores de lectura. Y como bien, bueno, como bien lo acaba de decir mi compañero Víctor, les damos pues la bienvenida a este webinar, otro capítulo más de nosotros, y les damos las gracias por volverse a conectar. Tenemos varios conectados, incluso desde Venezuela, desde Argentina, también tenemos Nicaragua, conectados. Oaxaca. Un saludo a todos y muchas gracias por estar conectados. Y quería ver un comentario de que pues, también se conectaron desde Poza Rica, Veracruz. Espero que todos estén bien, se encuentren bien y pues estén estables. Sobre todo, les mando un fuerte abrazo y pues vamos a iniciar con
pues nuestro webinar y sin más que nada agradecerle a nuestros patrocinadores porque sin ellos estos webinars no serían pues trasladados hacia ustedes con toda esta información. Tenemos al inicio a nuestro buen ITR, que son nuestros expertos en aceites multigrado. Tenemos a Zoom, que son pues prácticamente nuestros aliados en diagnóstico. Y pues también tenemos por acá a pues, nuestro patrocinador Química TF, que son los expertos en todo químico de limpieza. Y bueno, por último tenemos a nuestro patrocinador DAI, que es nuestro soporte en el camino. Efectivamente. Pero iniciamos, como bien lo acaba de decir mi compañero Víctor, el tema de hoy es electrónica básica y el uso de osciloscopio. Vamos a ver voltajes, vamos a ver amperajes, vamos a ver resistencias. Efectivamente, vamos a ver desde el dato histórico. ¿Qué nos puedes decir acerca del dato de esta semana? El dato de esta semana, que hace demasiado frío, no necesita. Bueno, sí hace demasiado Sí. frío. También necesitamos medir el valor de temperatura que hace en el ambiente. Sí, demasiado, porque esa temperatura nos está cambiando mucho a que nos enfermemos, pero esperemos que no sea el caso. Pero bueno, nuestro dato histórico que traemos el día de hoy es pues, los inicios de lo que es la electrónica. Como una fecha estable, no la tenemos precisa porque todo componente, todo sistema tiene un inicio, más no un final. Hemos tenido evoluciones constantemente, sobre todo en las unidades, pues, varios sensores, componentes, ya han ido evolucionando con el paso del tiempo. En cuestión de esto de electrónica básica, tenemos que alrededor, o encontramos una fecha que es de 1769, fue construido un vehículo con respecto a esta electrónica, con respecto ya a las bobinas, batería y diversos componentes. Pues como bien lo acabo de decir, no tenemos una fecha estable, fija, desde dónde impartió, porque comentábamos hace un momento. Sí, comentábamos acerca de cómo fue la necesidad de los científicos, del hombre, de observar incluso los cambios en cuanto a la electricidad, cómo se generaba un rayo, cómo se generaba una electricidad estática, y esa dudas, se empezaron a hacer investigaciones, cómo determinar o cómo medir estas diferentes cambios de señal. Ahorita mencionamos acerca de este primer vehículo donde se empezó a implementar de manera experimental unas bobinas, empezar a instalar una batería, en este caso era de bajo voltaje, de 6 volts apenas, que era, si acaso, nada más mantener ciertos componentes iluminados, pero no era bastante para poder mantener o arrancar, ¿no? Aún no existían los motores de arranque, era arrancado por medio de una manivela. Posteriormente ya empezamos a determinar cómo se medían estos diferentes señales. Cambio, por favor. Sammy, ¿nos ayudas? Demos un fuerte o mándenos muchos corazoncitos para Sammy, que es la que nos está apoyando detrás de cámara y hace toda la magia que están viendo en vivo. Mira, Sandy, te están mandando muchos corazoncitos. Bueno, efectivamente. Aquí vamos a empezar a determinar cómo empezaron a determinar estos valores. En primera, el valor del voltaje. ¿Qué es el voltaje? Bueno, como principal, como bien lo acabamos de decir, hay que empezar con nuestra base fundamental, que es voltaje. El voltaje, como bien lo ha platicado hace un momento, es el flujo de corriente, por así decirlo, con respecto. ¿Nos ayudan con ponerla completa, por favor? Bueno, como respaldo, el voltaje es la fuerza con la que fluyen los electrones o corriente a través de un circuito, identificado como una tensión. Muchos lo conocemos como voltaje, como positivo, pero al final de cuentas es la tensión. Es la tensión que tiene un circuito. O en este caso podríamos determinar en la batería cómo se mide este flujo de corrientes en una batería o en un componente que almacena voltaje. Posteriormente, pues tenemos el amperaje. El amperaje es proporcional a lo que es el voltaje. Efectivamente, el amperaje es la cantidad de electrones que fluye en un circuito, o identificado igual como corriente o intensidad en amperes. Esta es también una medida, el amperio. Como bien, pues lo que es el voltaje se mide en voltios, lo que es el amperaje, corriente, se mide en amperaje, simbolizado con una letra A. Y por último tenemos una resistencia, que es la oposición a lo que es el voltaje.
Efectivamente, es la oposición al flujo de electrones que fluye en un circuito. Ujú. Por ejemplo, si un cable es muy delgado, pues va a haber mayor resistencia al paso de corriente. Si es un cable mayor o de mayor diámetro, la resistencia, o bueno, el amperaje va a fluir con mayor facilidad sobre ese circuito. Y con respecto, bueno, con respecto a todo lo que es todos los cables del vehículo, encontramos diversos Grosores, grosores de los cables, en los cuales pues, cada uno llega con respecto a su amperaje, y pues el traslado de este voltaje pues, ya va a ir, bueno, más bien, el traslado va a depender igual incluso de lo que es este el cable. diámetro del cableado. Por eso es que cuáles son los circuitos primarios, en este caso, una batería que requiere el diámetro de cable mayor, o unos componentes, por ejemplo, de los sensores o actuadores, ya van a tener un diámetro de cable, pues lógicamente menor, porque solamente va a requerir un circuito, un voltaje menor. Es muy importante incluso verificar igual con todos esos cables, verificar igual que no estén pues rotos, que no estén corroídos, porque ahorita por los fríos estamos de acuerdo que muchos animales se nos suben a lo que es el motor, ya que está caliente, pues tienden a roer los cables, nos había pasado demasiado. Sí. Bueno, hay que, considerando esa condición, hay que observar si el vehículo, que con esta temporada de lluvias pasadas, que fue un verdadero desastre, también nuestros componentes, si no están protegidos, pueden estar expuestos a esta humedad que puede generar un falso contacto por esta sulfatación, llamémoslo, donde entre conectores llega a haber esta interrupción por estas sales que se Ujú. generan por la humedad. Sobre todo por la humedad. Mira que la humedad es uno de los factores. Con respecto a una temperatura baja en fríos, ¿en qué nos afecta? Siempre va a afectar en el flujo de la corriente una temperatura en frío, porque los iones, en este caso, van a ser más lentos. Siempre un componente va a fluir de una temperatura, si es de menor, va a fluir más lento que una temperatura mayor, que en este caso, pues digamos, en el motor, que llega a generar una temperatura estable entre los 80 grados. En el cableado también se ve reflejada esta transmisión de señales que va a fluir más estable. Por eso es este diámetro del cableado, que es el más pequeño para poder disipar más rápido la temperatura. Y eso es muy interesante. Ingeniero, todo en vehículo pues, contribuye, tanto a temperaturas, que es lo principal, porque hoy en día nos exponemos a los cambios climáticos drásticamente, ¿no? Así es, efectivamente, todo va en relación a un diseño, a una estructura, a estos valores de resistencia, donde donde se diseña para poder determinar cuánto va a ser nuestros valores de voltaje y valores de resistencia corriente, que sean los más óptimos para transmisión de señales. Eso es muy bueno. Dani, ¿nos ayudas con la siguiente, por favor? Vámonos con algo fundamental, pues más que nada en la industria automotriz. Con respecto a nuestra ley de ON, van a decir, no estamos en la escuela, pero créanme que es un dato muy importante con respecto a esta ley de ON. No muchos la conocemos claramente, entonces es fundamental que la conozcamos un poco más a fondo o al menos tenerlo como principal pues en nuestros talleres. También es importante a veces pues tener estos datos. Así es. Hay varias fórmulas que podemos emplear en nuestros cálculos que requerimos para determinar si un componente está defectuoso o no. En esto, por eso establecimos que es necesario conocer la ley de Ohm, la cual establece que la corriente eléctrica es directamente proporcional Al al voltaje, voltaje e inversamente proporcional a una a la resistencia. resistencia de un circuito. Su fórmula principal es voltaje igual amperaje por resistencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, esto igual nos quiere decir que con respecto a nuestra ley de Ohm podemos sacar la resistencia, el voltaje, nuestro amperaje.
pero como bien cada una tiene su fórmula. Con respecto al voltaje, pues vamos a multiplicar lo que es el amperaje por la resistencia. Con respecto para sacar nuestro amperaje, va a ser el voltaje sobre nuestra resistencia. O bien la resistencia, vamos a dividirla con respecto a nuestro voltaje y nuestro amperaje. Son fórmulas bastante fundamentales realmente para poder sacar cualquiera de los valores, sea voltaje, sea el amperaje y sea una resistencia. Incluso si no tenemos alguno de los valores, hay que determinar estos valores incluso. Efectivamente, es por eso que en este caso, pues trajimos algunos módulos, unos sensores, en este caso de temperatura, que también tienen un coeficiente de temperatura negativo, digamos. En este caso, si la temperatura es mayor, el valor de voltaje va a decrecer, va a ser menor, que es nuestra señal de referencia en nuestro circuito. Y esto va a depender precisamente de poder calcular cuáles, cuáles son nuestros valores, en este caso de temperatura, y cómo vamos a medir incluso el cableado que nos puede hacer referencia a un valor de resistencia que nos puede afectar en nuestros valores de voltaje y nos puede engañar incluso en nuestros valores de temperatura. Incluso, bueno, con respecto a estos sensores que acaba de mencionar, compañero, ayuda, bueno, o ayuda mucho el mantenimiento, una limpieza, ¿verdad? Efectivamente, siempre va a ser necesario mantener, en este caso, los sensores de temperatura en las posiciones adecuadas. Por ejemplo, los sensores de temperatura que son externos, debe estar siempre expuesto en una posición que va siempre a ser en la base frontal del vehículo, porque va a estar leyendo los valores de temperatura del ambiente. Los sensores de temperatura del motor, pues vienen en lo que son mangueras, tuberías, termostato, o bien en la cabeza del mismo motor. ¿Y cree que estos tengan más, o sean más, su vida útil sea menor o mayor? ¿O esto va a variar igual con respecto a las condiciones de... No, en este caso la vida útil puede ser indeterminada. Sabemos que son componentes electrónicos, ¿Ok? pero normalmente pues están diseñados para tener un valor o una resistencia o una vida útil dependiendo de la utilidad del vehículo. Ok, perfecto. ¿No? Porfa. Bueno, vamos a pasar a, pues, cómo vamos a ir determinando cómo es que podemos leer un osciloscopio. Iniciamos con lo que es la forma de las ondas. Estas ondas, bueno, normalmente las vamos a encontrar de diversas formas, sea senoidal, sea cuadrada, sea triangular. Sí, efectivamente. Estas señales se van a dividir dependiendo el uso del sensor o lo que vamos a necesitar que se mida. Por ejemplo, aquí tenemos algunos sensores de posición, que en este caso, este es un sensor de cigüeñal que nos va a determinar el giro o la señal que viene en la cremallera, en el cigüeñal o en el damper frontal. Nos va a leer estos valores. Este es un sensor de, digamos, efecto Hall, digamos así, porque ejerce un campo magnético que al ser cortado por una superficie de lámina o de eh, fierro, en este caso, va a cortar el campo magnético y en ese campo magnético nos va a dar el valor de referencia de posición. También los tenemos sensores en los árboles de levas que vienen a hacer la misma funcionamiento, pero en este caso va a leer la posición del árbol. Y bueno, con respecto a estos sensores, no todos los sensores al menos van a tener la misma señal, porque hay algunos que me comentaba que eran de efecto Hall, que van a ser de ceros y unos. Efectivamente, estos sensores que son de señales van a mandar una señal de cuadrada de 0 a positivo. Así que va a ser una señal de interrupción, vamos a llamarle así, una amplitud de señal que puede ser entre los 2.5, 3 volts, 4 volts, donde va a estar manejando estos rangos de señal. Es por ello que es muy importante igual que conozcamos cada uno de los valores de estos sensores, bueno, más que nada de todos los sensores de nuestro vehículo, para poder nosotros determinar qué tipo de señal, o mejor dicho, qué forma tiene
pues Así es. nuestra onda, ya sea, como bien se lo dije, sea cuadrada, sea triangular, o sea senoidal o sinoidal. Así es. Vamos a dividir nuestra serie de sensores que necesita, en este caso, el módulo de motor o algún otro componente, llámese el ESP, el módulo de la transmisión, incluso el sistema de LADAS, que es por medio de cámaras, para poder determinar qué es lo que necesitamos medir. Esa es la necesidad principal. ¿Qué necesitamos medir? En este caso, les mostré un grupo que son magnéticos, un grupo que miden sensores de presión, que estos están diseñados por medio de un pequeño diafragma que va a tener estos cambios de señal conforme este diafragma interno. Al igual que tenemos sensores de flujo de aire, en este caso, estos sensores de flujo de aire van a medir lo que es el valor de resistencia de un sensor que es térmico. En la temperatura va a determinar cuál es el flujo del aire que está ingresando a nuestro motor. También los tenemos, como se los mostré hace un momento, sensores de temperatura que son de coeficiente negativo. Como les repito, quiere decir que a medida que el voltaje decrece, el valor de temperatura aumenta. ¿Ok? ¿Están nos ayudas en la siguiente, por favor? Ahora bien, tenemos lo que es la amplitud. La amplitud nos va a indicar el voltaje que va, bueno, o más bien desde dónde va a partir hacia el voltaje pues, mayor o en rango en que debe de estar. Bueno, aquí nos preguntan, ¿cómo es de 0 a 1? ¿Qué quiere decir esto? Los sensores de tipo efecto Hall, al realizar un corte, es como si fuera un interruptor, muy parecido. Se abre la señal, se cierra la señal, y es así como va a determinar una señal cuadrada, porque va a ser la señal de sí o no, 0 o 1, o positivo o negativo. Lo vamos a ver en nuestra próxima práctica que vamos a hacer en un momento. Y bueno, nuestro queridísimo amigo Alberto Jiménez nos comenta, perdón, es Luis Alexi, perdón, ¿qué fallas presentan cuando están dañados los sensores? Bueno, los sensores son, cada uno de los sensores emite una señal. Entonces, estas señales, si no son pues emitidas bien, para enviarlas a lo que es la computadora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un error, o más bien nos está marcando ese error, y la computadora de inmediato pues, nos va a arrojar lo que es el código de avería, pero con respecto al funcionamiento o más bien las señales que tiene cada uno de los sensores. En específico, pues un sensor puede estar dañado, pero en específico, ¿cuál puede ser? Puede ser CKP, puede ser el MAP. Entonces, Bueno, para confirmar esta información, sabemos que nuestros sensores siempre va en el módulo de motor, principalmente, va a haber un mapa donde determina los valores nominales con las que puede trabajar cada uno de nuestros sensores. Cada uno de ellos va a determinar un rango de señal. Por ejemplo, los que trabajan con un rango de voltaje de 5 volts, estas señales, al ser distorsionadas porque el sensor ya perdió su capacidad tanto de responder a este tipo de señales, pues nuestras señales pueden verse distorsionadas, en este caso en el osciloscopio, o bien si el factor temperatura les afecta, nuestras señales pueden llegarse a perder o anularse. ¿Por qué? Resulta que, como les comentaba, la temperatura es primordial en el manejo de estos equipos o estos sensores. Si a la temperatura les afecta y aumenta, pueden perder su rango de, en este caso, los que son magnéticos, la señal magnética se puede perder y deja de emitir una señal. Es por eso que siempre es importante saber los rangos de resistencia que tienen nuestros componentes para determinar si está fuera de rango o está dentro. Y de esa manera, al argumentar que el sensor está deteriorado. bueno, lo que es esta amplitud la vamos a encontrar en especial en lo que es el eje vertical. Así es. Lo que menciona de la amplitud de señal, esto va a depender del tipo de señal que está leyendo.
en este caso les repito, el sensor magnético, si hay un corte entre señal y señal donde nos hace referencia, por ejemplo, el sensor de cigüeñal, nos hace un punto de partida donde hay un punto de referencia que hay una amplitud mayor. La amplitud se refiere al tiempo determinado de un cambio de señal, llamémoslo en milisegundos. Puede haber mayores milisegundos de tiempo para determinar qué es el cambio de señal y empieza nuevamente un ciclo. Nani, ¿nos ayudas en la siguiente, por favor? Creo que cada uno de estos, bueno, de estos factores son fundamentales incluso para lo que es el osciloscopio, porque como bien lo acaba de decir, cada uno emite una señal, emite una dificultad incluso, pero sin embargo hay que saberla interpretar, sobre todo en el osciloscopio. Como viene, mira, aquí tenemos lo que es la frecuencia nos basa en lo que es tiempo en completar un ciclo. Efectivamente, sabemos que los ciclos se ven, por ejemplo, en una señal sinoidal, cuál es el principio y fin de un ciclo. En este caso, comienza desde 0 volts, sube a 5 volts, en dado caso que sea esa amplitud de señal de voltaje a 5 volts, porque puede ser que se maneje siempre en un rango variable, puede estar entre 3 volts, 2 volts, pero siempre mandando un ciclo de positivo, luego baja hacia negativo y vuelve a empezar en 0. Ese es un ciclo de su funcionamiento del sensor. Entonces, va a estar variando dependiendo del tipo de ciclos. Los ciclos son los que va a medir el módulo para determinar que el funcionamiento en estos ciclos se cumplan. Mira que es muy importante, sobre todo comprender esa parte de lo que es un ciclo y lo que es un periodo. Porque estamos de acuerdo que lo que es un ciclo, como bien lo acaba de decir, empieza de cierto rango, sube, lo que es positivo, y vuelve a bajar. Con respecto a ese es un cierre, por así decirlo, un círculo que prácticamente pues es un ciclo. Y lo que es el periodo Tiobic, Bueno, diferenciamos. Un ciclo es un cierre de señal, un ciclo donde empieza y llega a terminar. Un periodo de tiempo de amplitud, vamos a llamarle cuánto tiempo tardó este ciclo en completarse. Así que hay una diferencia en cuanto a determinar cuál es el ciclo y cuál es la amplitud. hay que tener muy en cuenta esas diferencias, porque a veces incluso uno tiende a equivocarse y es normal porque realmente un ciclo y un periodo confunde a veces en ese sentido, porque era lo que teníamos controversia hace un momento, de que yo me aferraba realmente a que un ciclo, bueno, el cierre de lo que era la señal era un periodo, pero realmente no. Un ciclo como tal es el cierre, como lo acaba de decir, es un cierre de señal. Efectivamente. Aquí nos preguntan Infinity 3.5 de voltaje, quiero imaginar, que los dos sensores de árboles de Levas son iguales. Sí, efectivamente, la señal de voltaje puede ser la misma, pero recordemos que los sensores van a determinar una posición de señal diferente. Los módulos de control siempre van a observar dos tipos de señales diferentes en cuanto a las posiciones, porque recordemos dónde va a empezar un ciclo y dónde va a terminar. En este caso, las posiciones de ciclos, puede un sensor empezar en un tiempo determinado, mientras que el otro, que en este caso puede ser árbol de levas de admisión, árbol de levas de escape, con diferente posición en la amplitud de ciclo. Y entendámoslo, para poder determinar que nuestras posiciones que está leyendo nuestro sensor siempre van a ser diferentes. Ok, perfecto. Continuando con toda nuestra base de datos con respecto a nuestro osciloscopio, continuamos con lo que es nuestra frecuencia. La frecuencia, a ver dónde tenemos esta señal. Las frecuencias se determinan por medio de cuáles son los ciclos que se han cumplido dentro de nuestro rango de voltaje. Llámese, por ejemplo, volvemos al tema del sensor de cigüeñal, que cuánto fue la frecuencia que tardó, por ejemplo, en dar un giro completo. Entonces nos va a mandar una serie de señal y luego una amplitud y nuevamente vuelve a empezar donde te determine esta amplitud
esta señal de un cierre de señal, de circuito. Ok. Bueno, Nan, por favor. Ay, me estoy congelando, el frío sí está demasiado fresco. Pero bueno, más tarde, ¿verdad? Ahora, Ahora bien, bueno, tenemos lo que es el ruido. Muchos dicen, pues, ¿cómo es un ruido en una señal? Bueno, son controversias que tienen ya sea un sensor, sea el cableado, pueden tener lo que bien decía también estimado Víctor, tiene corrosiones, a veces en los componentes. Entonces, estas son afectaciones o se ven reflejadas más que nada en el osciloscopio. Como bien acaba en la imagen que mostramos, hay una señal que está funcionando normalmente con ruido, o más bien la interferencia que tiene también, y cómo ves la señal con respecto al ruido. Este ruido, pues sí, como bien lo comentábamos hace un momento, son afectaciones que tiene lo que es esta señal. efectivamente, vamos a tener señales de valor nominal, donde hay un establecimiento de una plantilla, llamémoslo así, donde hay en el módulo, en la memoria interna de nuestros módulos, estas señales que ya vienen establecidas. Y si hay un ruido en este caso o una falta de señal, principalmente se deben, como lo explicábamos antes, los valores de resistencia que se generan en nuestros cables, las temperaturas que se generan por algún componente que incluso esté cerca del escape, cerca de algún componente que le esté afectando, por ejemplo, los módulos de los faros que pueden llegar a tener humedad, sulfatación, o simplemente el valor de temperatura del foco excede nuestros valores del circuito, nos puede llegar a generar incluso este tipo de señales erróneas. Por ejemplo, si hay un circuito con demasiada sulfatación, puede que la señal no sea la correcta, se pierden en este rango de operación y pueden decaer incluso a un rango de voltaje de 0 volts, porque sabemos que el circuito puede estar a tierra. Y como bien, bueno, pues, también con respecto a con lo que son los sensores, incluso para estar desconectados, decíamos hace un momento que al momento de tener estos sensores en falso o con el conector dañado, puede llegar solamente a su voltaje, lo decimos hace un momento, Así es. hasta 5 voltios. En el valor de módulo, de los módulos de control, como les digo, ya hay establecimiento de unos valores de voltaje donde vas a transmitir esta señal. Puede ser 5 volts, puede ser 8 volts, 12 volts. Todo va a depender de la señal con la que se requiera manejar este sensor. En este caso, una pérdida de señal que nos genere 5 volts en nuestro código de avería es un circuito que está abierto, que no está en contacto, asentando sobre nuestro sensor que nos pueda transmitir esta señal, un circuito abierto. Y un circuito en corto es un circuito a tierra que se va a ver reflejado en 0 volts, se va a perder la señal de voltaje. Nan, por favor, la siguiente. Y bueno, pues tenemos con respecto a lo que es el tiempo de transición. Efectivamente, cada tiempo de transición en un ciclo, como se los comentaba, es el cambio de señal donde va a tomar referencia, en este caso sensores de cigüeñal o árboles de levas, para determinar que ya se cumplió un giro o un cambio de señal y empieza nuevamente a determinar estas posiciones. Muchas de las ocasiones en la memoria de nuestros módulos lo mantiene, pero siempre requiere volver a determinar este cambio de señal o este tiempo determinado de un ciclo para poder asegurar la posición de este con respecto a las posiciones mecánicas. Es muy importante igual, pues cada uno de estos factores que se visualizan más que nada en el osciloscopio, hay que pues, tener un poco de atención. Y leía es un momento de que uno de los técnicos nos está preguntando que si le podemos enviar la presentación. Todas las presentaciones se envían mediante correo y se suben, bueno, lo que es todo este webinar se sube a nuestra página de YouTube o incluso también en Telegram. Dan, ¿nos ayudas con la siguiente, por favor? Y bueno, vámonos con lo que nos interesa, ya viendo todo lo anterior de este tema, cuáles son sus puntos básicos,
los complejos, vámonos a lo que es nuestro osciloscopio. Para nosotros, bueno, tenemos pues, nuestro diagnóstico Zoom, bueno, de marca Zoom, y que nos incluye incluso nuestro osciloscopio. Pero bien, ¿qué es lo que nos mide prácticamente el osciloscopio? Mira, vámonos a un poco a la historia, como lo referimos en un principio. Las necesidades de poder hacer mediciones, incluso cálculos sobre cómo íbamos a trabajar sobre un componente, en este caso electrónico, y determinar sus rangos de trabajo y operación, fue necesario incluso en la evolución desde equipos que eran análogos. Denos un momento, ¿dónde nos puedes apoyar a ponerla, cambiarla? Yo sé que ya te traigo mareada cambiándonos las cámaras, ¿verdad? Pero ya casi, ya solo hay que mostrarle acá a nuestros Bueno, compañeros cómo ha ido evolucionando esta tecnología. efectivamente, el osciloscopio, pues es la evolución de los valores de medición. En este caso tenemos un multímetro que se manejaba análogo, que nos podía ver los valores de temperatura, valores de voltaje y amperaje, incluso de frecuencia, para poder determinar el funcionamiento de un componente. También los tenemos de manera digital, que nos medían, en este caso, en este osciloscopio, valores de voltaje, valores de resistencias, diodos, amperaje. Incluso este era de uso automotriz, ya está usado, ya está más de anteriores tecnologías, que nos medía incluso los ángulos de contacto de los platinos, que era muy importante en aquellos entonces. Ahora ya se ha actualizado y es por eso que ya se ha requerido de mayor tecnología para poder determinar nuestros ciclos de trabajo de nuestros componentes electrónicos. Y usted, compañero, ¿qué cree que sea mejor, un análogo o un digital? En este momento ya las tecnologías pues ya nos están alcanzando, ya son exponencialmente muy rápidas, Sí, que ya definitivamente los multímetros digitales nos pueden dar valores más exactos. Ahora, es por eso importante el poder analizar nuestros componentes, de qué, cuáles son sus rangos de trabajo, cómo es que si realmente nuestra señal determinamos es correcta o es incorrecta. Por eso es importante ya determinarlo por nuestro osciloscopio. Sabemos que muchos de nosotros pues, no estamos acostumbrados, pero realmente es la tecnología la que nos está llevando a esto. probablemente sobre todo la tecnología, pero bueno, a mi punto, pues sí, yo siento que incluso los aparatos o más bien la herramienta análoga, siento que a veces es mejor. Usted lo acaba de decir, incluso lo de la digital es más precisa, sí, pero incluso la análoga siento que es más confiable a mi punto. Díganos ustedes sus comentarios, ¿qué creen que sea mejor? ¿Una análoga, una digital? O puede ser las dos incluso, ¿no? Sí, efectivamente, muchas de las ocasiones, incluso visualmente, aún se llegan a tener mayor confiabilidad para el usuario de los vehículos que o poder observar nuestros indicadores de manera análoga, porque es la percepción que se está manejando, digamos, de manera más confiable. El ver un cuadro de instrumentos de manera digital, pues muchas de las ocasiones se creaban esas dudas de que si realmente sí era correcto o no estos valores. Además, deportivamente se ha tenido esas creencias de que de manera análoga uno sigue manejándolo, un vehículo de manera, esa pasión por ver cómo se elevan las revoluciones, cómo cambian estas temperaturas, cómo indica estos valores. Aún es esta creencia anterior al cambio en la tecnología. Pues a pesar del cambio, yo siento que hay que pues, no dejar de lado esta herramienta, es muy útil, para muchos son juguetes nuevos, incluso todavía, ¿verdad? Pero es importante saber utilizar tanto una herramienta análoga como una digital. Pero bueno, regresemos a nuestra presentación. Nan, ¿nos ayudas con la presentación, por favor? Y bueno, continuando con lo que es nuestro osciloscopio, nosotros conocemos múltiples osciloscopios. Nosotros aquí tenemos integrados con su nuestro osciloscopio, pues en el cual, pues en el eje, lo que es, en el eje horizontal, podemos ver lo que es
los tiempos y con nuestro eje vertical podemos ver lo que son nuestros voltajes. Efectivamente, siempre en el osciloscopio vamos a ver el rango de voltaje donde nosotros vamos a manipular dependiendo nuestros componentes, qué es el valor que vamos a medir en voltaje y en qué rango de tiempo vamos a verificar esta amplitud de señal o este rango de trabajo en sus ciclos de operación. Que, pues más que nada esto está denominado más a que sea un oscilograma, si no me recuerdo ese nombre. Pero bueno, nosotros ahorita vamos a hacer una práctica, pero antes pues tenemos aquí a nuestro queridísimo compañero Jerry. Jerry, ¿te encuentras por ahí conectado? Claro que sí, aquí estoy, Karen. ¿Cómo estás? Buenas Bueno, pues tardes. los dejo aquí con nuestro gran experto para darles seguimiento más con respecto a unos productos para que puedan hacer ustedes su mantenimiento. ¿Qué tal, maestros? ¿Cómo están? Buenas noches. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Fernández, soy asesor de soporte técnico para ITW Polimex. ¿Quiénes somos ITW Polimex? Pues somos una empresa que se encarga de fabricar diferentes de las marcas que ustedes utilizan en el día a día para darle, pues, lo que viene siendo el mantenimiento, pues, a sus vehículos. Fabricamos lo que son productos químicos, todo lo que son silicones, selladores, químicos para limpieza. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver algunos productos que pues ustedes ya conocen. Como comentaban ahorita los maestros, la tecnología cada vez nos está alcanzando. Cada día tenemos pues más componentes electrónicos en nuestro vehículo, componentes que pues por obvias razones deben de ser cuidados. Cuidados contra lo que viene siendo humedad, altos voltajes, arcos de voltaje, que pues ustedes saben que un problema de este tipo pues nos puede causar un problema en todo el vehículo en completo. Desde una tierra pues mal conectada, algún cortocircuito, pues todo esto significa que pues tenemos un fallo en el vehículo. Y muchas veces no nos vamos a lo básico, siempre pues buscamos desde la manera más difícil para poder empezar a ver cuál es el problema. ¿Y qué productos son los que vamos a ver el día de hoy? ¿Me puedes apoyar con la siguiente diapositiva, por favor? No, no ha cambiado la diapositiva. Mm, ¿Sí me escuchan? Bueno, bueno, bueno. No sé si estamos teniendo problema. Ah, ok. ¿Me pueden apoyar, por favor, cambiando a la siguiente diapositiva? Claro, Jerry, danos un segundito y le cambio. Ah, ok, claro. Pues bueno, maestros, el producto que pues tenemos disponibles pues, para asegurar un buen funcionamiento de toda la parte eléctrica, pues es la grasa dieléctrica. ¿Qué es la grasa dieléctrica? Pues bueno, como ya lo he venido hablando en prácticas anteriores, es una grasa que está hecha o está formulada a base de silicón. Esta parte de silicón es la que nos va a brindar pues toda esa protección contra lo que viene siendo humedad, contra polvo. También pues esta protección se nos va a extender evitando que haya fugas de voltaje, o sea, no vamos a tener arcos de voltaje, por lo cual pues vamos a tener una seguridad en todo lo que viene siendo el circuito, extendiendo su vida útil. Nos lo va a proteger también contra lo que es la corrosión, sulfatación, va a evitar que los cables se dañen, nos va a evitar falsos contactos. ¿Cuáles son los usos que tiene normalmente esta grasa? Pues bueno, en todo lo que viene siendo los vehículos actualmente, pues como comentaba, tenemos infinidad de sensores, tenemos pues diferentes computadoras, tenemos demasiados módulos electrónicos que muchas veces pues no le tomamos importancia al momento pues de aplicarle algún producto que nos lo proteja. Simplemente hacemos las conexiones y pues de ahí nos olvidamos. En este caso, hay algunas partes que ya vienen con un sobrecito de grasa. De igual manera, pues hay muchos maestros que pues hacen uso omiso de esa grasita y esa es una grasa dieléctrica. Esta grasa dieléctrica, pues nosotros la tenemos en una versión de blister, de tubito. Esta grasa, pues las vamos a ocupar
para todo lo que viene siendo este tipo de conexiones. ¿Me puedes apoyar con la siguiente diapositiva? Esta grasa, ¿dónde la vamos a conectar? Pues la vamos a poner en la parte donde nosotros vamos a hacer la conexión, evitando utilizar exceso de grasa, porque todo eso sería un desperdicio innecesario de producto que nosotros pudiéramos utilizar en alguna otra parte. ¿Cuál es el método de aplicación? Únicamente vamos a embarrar superficialmente las áreas donde vamos a proteger la conexión. Y hay un mito en cuanto a lo que viene siendo esta grasa, que como se llama grasa dieléctrica, pues hay muchos mecánicos que creen que pues esta grasa va a impedir el paso de la corriente, haciendo que pues tengamos problemas de conexión y de voltajes, cuando no. Al momento de que nosotros hagamos la conexión, todo lo que vienen siendo los pines y estas conexiones están a precisión milimétrica, por lo cual el contacto metal con metal siempre va a estar seguro. Lo único que va a hacer esta grasa, pues es protegernos toda la parte exterior para que no haya ningún agente exterior que nos pueda dañar este tipo de conexiones. Por consiguiente, pues esta conexión va a extender su vida útil. ¿Dónde los podemos aplicar? En bobinas, en terminales de baterías, arneses de cableado, en lo que viene siendo la computadora, en todos los sensores pues tienen una conexión eléctrica y es ahí donde nosotros podemos vernos en la necesidad de utilizar este tipo de grasas. Ahora bien, maestros, como comentaban hace rato, la tecnología pues está avanzando a pasos agigantados y esta grasa pues va a tener mucha presencia en todas las nuevas tecnologías eléctricas donde vamos a tener pues mayor conexiones electrónicas, mayores sensores, incluso hasta mayor cantidad de computadoras y pues son piezas o partes que pudieran llegar a ser muy costosas y pues por lo consiguiente pues deberíamos de protegerlas desde un principio. Hay que asegurar pues nosotros que pues nuestro trabajo lo realicemos con una buena calidad. Por eso, pues siempre hay que utilizar los productos necesarios de acuerdo a cada una de las partes del vehículo que estamos utilizando. En este caso, en todo lo que es conexiones electrónicas y eléctricas, grasa dieléctrica pues va a ser el aliado perfecto para mantener la seguridad de toda la parte electrónica del vehículo. ¿Me puedes ayudar con la siguiente diapositiva? Ahora, ¿qué ventajas voy a tener al momento de utilizar una grasa dieléctrica? Pues bueno, voy a prevenir lo que son las fugas de voltaje, voy a evitar que, pues en muchas ocasiones las bujías se fusionen con los capuchones, vamos a ayudar a aislar incluso también las conexiones eléctricas en condiciones frías, nos va a proteger contra todos los daños causados por el agua y más en esta temporada donde hay muchas zonas donde pues el agua pues ha causado demasiados estragos y ha dañado considerablemente pues gran parte del parque vehicular. Pues, en este caso, con esta grasa pues podemos darle pues un poco más de protección adicional a nuestros vehículos. Nos va a proteger también contra el daño por calor, nos va a proteger contra la adherencia de los materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que las conexiones no se van a trabar de una manera tan fuerte. ¿Qué es lo que me traba las conexiones? Pues muchas veces la sulfatación generada por la humedad. Al momento de que esta humedad no entre, pues no vamos a tener ese tipo de problemas. Y también nos va a proteger contra el sobrecalentamiento que nos genera el mismo voltaje de las conexiones. Estas son pues algunas de las ventajas que tenemos al utilizar una grasa dieléctrica. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor? Y pues aquí también podemos aplicarla en terminales de batería, en conexiones, etcétera. O sea, la grasa pues, tiene demasiadas aplicaciones en la industria automotriz. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? Ok, otro producto que tenemos disponible pues es el Cream Plastic Welder, que es un adhesivo epóxico a base de metacrilato. ¿Qué función va a tener este producto? Pues este producto una vez que seque va a tener una apariencia muy similar a la del plástico. Y pues como todos sabemos, la mayor parte de los componentes de los vehículos están hechas de partes plásticas que en muchas ocasiones son no difíciles de conseguir, pero sí de tiempos de entrega prolongado, por lo cual nosotros tenemos este adhesivo epóxico para hacer ese tipo de reparaciones en piezas plásticas que no son de alta rotación y que llevan un tiempo de entrega prolongado. ¿Cuál es una de las ventajas de este adhesivo epóxico? Que nosotros al momento de aplicarlo vamos a poder lijarlo, vamos a poder pulirlo para dejarlo a lo que viene siendo la superficie que nosotros estemos reparando. Y una vez que seque, vamos a poder pintarlo para dejarle una estética pues mucho más adecuada.
tiene muy buenas resistencias. No solamente podemos reparar plásticos de alguna conexión. Este adhesivo epóxico tiene una muy buena resistencia, por lo cual podemos hacer también reparaciones en recuperadores de agua de vehículos. Obviamente estamos hablando de recuperadores que pues tengan costos elevados, porque pues hay recuperadores que pueden costar 200, 300 pesos y pues no sería el caso, no sería rentable repararlo con este producto, sino más bien un recuperador de agua de un vehículo de alta gama, de un vehículo que pues el recuperador tenga un costo arriba de 1,000 pesos, etcétera. Un tanque de gasolina, este adhesivo epóxico me soporta todos los fluidos automotrices, aceite anticongelante, gasolina, diésel, por lo cual pues es un aliado para hacer este tipo de reparaciones. ¿Me apoyas con la diapositiva siguiente, por favor? Estas son algunas de las partes que podemos llegar a reparar con Cream Plastic Welder. Y adicional, Cream Plastic Welder es un adhesivo estructural. Anteriormente, recuerden que todo lo que viene siendo vistas, emblemas, todas las vistas que teníamos en la cajuela, lo que viene siendo la cola de pato, todas estas venían atornilladas. Actualmente, o desde hace ya algunos años, estas vistas ya no vienen atornilladas, ya vienen pegadas con un adhesivo. ¿Qué tipo de adhesivo es? Pues es un metacrilato, que viene siendo este adhesivo estructural. ¿Me apoyas con la siguiente? Ok, otro de los productos que también nos pueden servir, pues vendría siendo el super afloja todo, para todo lo que viene siendo esta temporada de lluvias, donde pues al momento de que pues la humedad entra en el vehículo, pues tiende a generarse cierta corrosión. O en el caso de que se llegue a mojar algún componente electrónico, pues lo primero que debemos hacer es hacer pues prácticamente desplazar la humedad de manera inmediata. ¿Para qué? Pues para que no se genere la corrosión. Superafloja todo de química TF también me sirve como desplazador de humedad. O sea, por lo cual pues me va a retirar en su totalidad la humedad que haya penetrado en ese tipo de partes. Y pues cuando tengamos la corrosión pues en alto nivel, pues obviamente Superafloja todo pues es un super penetrante que nos va a ayudar a remover todas estas conexiones de una manera pues mucho más fácil. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? Y pues aquí algunos de los ejemplos donde podemos utilizar superafloja todo. En la parte de daño por humedad en circuitos electrónicos, no quiere decir que superafloja todo me vaya a limpiar estas partes. Más bien, estas imágenes aquí son meramente demostrativas para poder demostrar qué tipo de daño me puede generar la sulfatación en este tipo de circuitos. O sea, esta sulfatación puede evitar que me falle por completo pues un sistema del vehículo. Más sin en cambio, si nosotros la tratamos a tiempo antes de que se genere la corrosión, desplazando la humedad, pues vamos a evitar este tipo de situaciones. Muchas veces, cómo hemos batallado al momento de quitar pues las conexiones para poder dar un mantenimiento preventivo. Pues bueno, Superaflogatodo nos va a ayudar en esta tarea. Y ¿me apoyas con la siguiente diapositiva? Y pues bueno, ya aquí en la parte de productos adicionales, pues ustedes saben que también fabricamos otras líneas de productos. En este caso traemos Slime, que es una línea nueva que se acaba de incorporar a nuestro catálogo de productos. Slime es una marca que se encarga de fabricar productos para reparación en llantas. En este caso, este es un sellador que me va a servir para parchar una llanta hasta por un periodo de 2 años. Me va a tapar pinchaduras de hasta 6 milímetros de diámetro y en este caso, pues este producto sería una opción mucho más completa a la de un inflallantas normal que viene presurizado. Este es un cartucho que se va a ocupar con un compresor. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? Este también es uno de los compresores que nosotros fabricamos. Este es un compresor de uso rudo que me puede inflar las llantas desde un RIN 14 a un RIN 16 en cuestión de tan solo 3 minutos. Ahora bien, ¿qué diferencia tenemos nosotros con respecto de los demás compresores que hay en el mercado? Que nuestro compresor de uso rudo no me va a fallar después de que yo lo utilice para inflar una o dos llantas. O sea, no tengo que esperarme determinado tiempo para que el compresor se enfríe, porque este compresor es de uso rudo y lo puedo utilizar para inflar hasta 2 o 3 llantas de manera continua. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? Y pues bueno, estos son algunos de los accesorios con los que cuenta este compresor. Tenemos pues una extensión de manguera para poder alcanzar pues puntos más alejados a los de las llantas de los vehículos.
Esta es una extensión de la manguera tradicional, de la manguera normal que trae el compresor. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? Y por último, este otro compresor que también es de uso rudo. Este me va a inflar las llantas en cuestión de 4 minutos. ¿Cuál es la diferencia con respecto del otro si este también es de uso rudo? Pues bueno, la diferencia es que este va a traer un panel LED principal al frente que me va a ayudar en aquellas situaciones donde pues no tengamos una visibilidad pues muy apta, que ya se haya hecho de noche. Pues con esta lamparita nosotros vamos a poder enfocar el área donde nosotros vamos a conectar el compresor y trae un panel LED que nosotros podemos programar para que la llanta, o bueno, más bien para que el compresor se detenga cuando la llanta llegue a la presión que nosotros le hayamos indicado. Y pues esto va a ser una ventaja porque pues no vamos a inflar a libras de más la llanta, o sea, la vamos a inflar a la presión que nosotros le estamos indicando. Y pues estos serían los productos que traigo en esta ocasión para, para demostrarles. Gracias por su atención. Este siempre va a estar. ¿Listo? Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Sí, Ahora vamos a hacer unas mediciones de prueba para que observen las diferencias entre un multímetro de manera análoga, un multímetro digital y posteriormente el uso de nuestro osciloscopio. Ok, perfecto, vamos a iniciar. Si me apoyan con el switch, por favor, el vehículo. Y... Bueno, vamos a observar el valor de voltaje que nos genera, en este caso, nuestra red CAN. En este funcionamiento, donde se observa el valor de voltaje que puede llegar a generarse de manera Aquí vamos a colocar análoga. el voltaje más que nada. ¿Cómo se ve a ver el valor de voltaje? En este caso, el valor va a ser entre 2.5 volts. Aquí. Y nos está mostrando lo que es nuestro voltaje que emite nuestra señal. Esto es con respecto a un multímetro que es análogo. Ahora vamos a conectar el multímetro digital de la misma manera. Por favor. De una manera, con el switch encendido, bueno, aquí ya tenemos lo que son nuestros valores de nuestro multímetro. Ahora bien, Efectivamente, siempre hay que saber utilizar nuestro multímetro. ¿Qué es lo que vamos a medir? Como pueden observar, se pone en el rango de voltaje para asegurar que tengamos una lectura correcta. Vamos a observar que nuestro valor, en este caso el CAN que estamos midiendo, es el CAN low, no, el CAN alto, que es de 2.7 volts. y como ven, aquí podemos observar el valor de nuestro voltaje que recibe nuestra señal. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Esta prueba va a estar en referencia a que estos valores de voltaje, posiblemente solamente veamos eso, un valor de voltaje, pero ¿cómo sabemos que realmente nuestra señal es la correcta? Es por eso que ya con el uso del osciloscopio vamos a poder observar que realmente nuestros valores de trabajo sean los correctos. Ahora bien, Nan, gracias por ayudarnos con nuestro osciloscopio. Tenemos nuestro proyecto, bueno, nuestro escáner, marca un PDL 8100. Tenemos nuestra pantalla inicial, vamos a lo que es nuestro osciloscopio, nuestro apartado de osciloscopio. Seleccionando osciloscopio digital. No, No, perdón, osciloscopio, por favor, osciloscopio, de 2 canales. dos cables. Y pues aquí ya tenemos como inicial nuestra primera señal y vamos a quitar nuestra segunda señal, vamos a dejar la señal de nuestra red, que hace un momento, como bien lo comentaba el ingeniero Víctor, la señal que tenemos es de lo que es una red de CAN. Aquí estamos viendo los valores Con las dos. y aquí tenemos nuestra segunda señal y la aumento un poco para que se pueda ver la visualización de esta red. Así es, como lo pueden observar en nuestro valor de las señales CAN, en este caso,
de la cadena cinemática, vamos a observar nuestros cambios de señal. Como lo vieron en el multímetro, tanto digital como El análogo, solamente vamos a poder observar pues un voltaje, pero no nos va a dar una referencia. ¿Qué es lo que estamos midiendo? En este caso, el osciloscopio sí nos da este valor de voltaje, pero también nos da esta amplitud de señal, donde cada cambio de señal se va a ver reflejada por una transición, una lectura, que va a haber un cambio de este cambio de señal. Por ejemplo, pueden ustedes observar que hay ciertos picos de voltaje más elevados. Ese es un cambio de señal, o bien una distancia entre señal y señal, que en este caso son bytes, porque transmiten una frecuencia, unas señales que son tanto digitales, que determina el módulo de control para poder decir algunas indicación, un valor de temperatura, un valor que se transmite dentro de nuestra red de comunicación, en este caso de la cadena cinemática, donde los módulos de control van a observar estos valores y van a determinar si es útil para sus cambios de señal o lo van a transmitir como medio de información hacia el conductor. Sin embargo, es muy importante ver incluso lo que es esta señal, porque llega un momento que nuestro vehículo llega a un estado de reposo donde la señal decae a cero. Entonces, a veces muchos dicen que es un error como tal, pero no es un error en sí. No, estas señales pueden llegar a dormirse, llamémoslo así, entran en un estado de reposo, pero si hay incluso como diagnóstico que ustedes pueden observar que el tipo de señal puede estar despertando periódicamente. Esto es debido a que algún componente electrónico puede llegar a estar en estado de que se esté despertando, vamos, que pueda activarse, principalmente cuando se instalan un localizador satelital, un cortador de corriente o algún otro componente electrónico que determine estos cambios de señal. Esa parte. Ahora bien, bueno, órdenme, si me apoyan con apagar el vehículo como tal, para que ustedes puedan ver la diferencia. Ahorita sigue todavía con actividad lo que es nuestra señal, pero va a llegar el momento en que nuestra señal va a decaer. Puede transmitir algunos minutos en lo que nuestro sistema puede estar, puede decaer a reposo, e incluso los cambios de señal van a poder cambiar. Y esto es más que nada debido a que nosotros no tenemos, o más bien los componentes, como bien lo acaba de decir, llega a reposo, y lo que pasa es de que si nosotros al momento incluso de mover la llave o apretar un botón de la llave, abrir la puerta, abrir el cofre, esta señal pues tiende incluso a decaer. Ahí estamos viendo que tiene una diferencia de... En este caso, podemos determinar que hubo una interrupción en nuestra señal de CAN, y aquí podemos determinar que posiblemente pudiera haber alguna falla. Si observan nuestros valores de CAN alto, no es igual a los valores del CAN bajo, que en este caso se leen desde un valor de 2.5 hacia abajo o 2.5 hacia arriba. En este caso puede llegar a activarse nuestro CAN alto, que se ve y se lee hacia arriba. Cuando el CAN llega a estar en estado de reposo, es cuando los valores ya se establecen a 0 volts. En esta ocasión, si abrimos lo que es la puerta nuevamente, ¿qué es lo que va a pasar? La señal va a volver a activarse incluso. Es muy importante igual con respecto al osciloscopio, ¿qué es lo que podemos modificar aquí? Nosotros si seleccionamos lo que es el voltaje y lo ponemos, un ejemplo, en 5 volts, podemos ver o visualizar cómo es el voltaje, la señal, incluso aquí con respecto a lo que es el tiempo. Aquí lo tenemos nosotros configurado a 500 milisegundos, y un ejemplo lo voy a poner yo en 20 milisegundos y va a ir un poco más rápido o incluso más lento. Y ya nuevamente Efectivamente, pues decayó la la señal, señal. como le dijo la ingeniera Karen,
con nosotros, con el equipo de diagnóstico, el osciloscopio, vamos a poder tomar lecturas y se van a observar estas diferencias de voltaje que nos van a determinar si es correcto o incorrecto y que si se ve afectado por medio de algún valor no establecido, llamémoslo, una resistencia en el cableado o bien una interrupción que nos esté mandando nuestro circuito a corto. Y miren qué práctico es este osciloscopio de nuestro patrocinador Zoom, que podemos ver el valor mínimo en tiempo real y el valor máximo. Todos estos valores son en tiempo real. Así es. Ahora vamos a encender nuestro vehículo. Apaga el amarillo. Y como bien aquí podemos visualizar cómo es nuestro voltaje. Aquí vamos a abrir, bueno, vamos a cambiar el tiempo. Vamos a poner a 100. El voltaje lo dejamos prácticamente en 10, son valores estables. Vamos a cambiarlo a 5 voltios y el tiempo vamos a modificarlo un poco más para que ustedes puedan visualizarlo. 200. Vamos a colocarlo en 200 y el voltaje vamos a aumentarlo. ¿Ven la diferencia de cómo es que está trabajando este componente? No, no es correcta esta. Ponle a 5 volts y con un rango de tiempo de, ponla mayor, 500. Vamos a ir modificando para que ustedes puedan visualizar esta señal. Es fundamental que nosotros podamos ver o configurar este apartado. Aquí ya tenemos mejor nuestra señal y ustedes puedan visualizar más simple, a simple vista lo que es esta señal. Es muy importante. En esta ocasión tenemos nosotros conectado nuestra señal. Efectivamente, lo tenemos conectado a un sensor de posición del árbol de levas, donde nosotros vamos a observar nuestras señales cuadradas, en este caso, donde nos va a mandar de 0 a 5 volts y cada una de estas indicaciones pues nos va a mandar una posición en cuanto a nuestro árbol de levas. Los puntos más cortos, las señales más cortas, refieren al corte de señal, que son unas laminillas cortas, y las señales más amplias lo van a determinar como un corte de señal, digamos, más larga. Es la amplitud de la señal, como toma referencia nuestro sensor de posición del árbol de levas. Ahora bien, bueno, con respecto a nuestro escáner, tenemos una apartado en la parte superior, varios componentes en donde nosotros podemos guardar este tipo de señales para visualizarlas mejor. Podemos colocar pausa en lo que es la señal y poderlas visualizar más ampliamente. Es un gran apoyo, al menos de nuestro patrocinador Zoom, porque estamos visualizando más lo que son nuestras señales. Y como ven, pues hay que verificar sobre todo cada una de las señales, que era lo que nos estaba marcando. Con respecto a la señal CAN, vimos que la forma de la onda es prácticamente triangular. Aquí ya estamos viendo un poco más que es en cuadrado. Así es, estamos verificando lo que es el cambio de señal, que en este caso es cuadrada, porque está determinando un corte de un campo magnético, donde nos determina estas posiciones conforme la amplitud de la señal. Ahora, como lo dijo la ingeniera Karen, nosotros podemos modificar el valor de voltaje que queremos leer si el rango de operación de nuestro sensor puede ser de más, de una amplitud de señal más de voltaje y de tiempo. Por ejemplo, podemos determinar si aquí hay un tiempo mayor o menor. Y podemos de esta manera, bajo un patrón nominal, determinar si nuestra señal es correcta o es incorrecta. Aquí lo podemos ver. Esto nos apoya más que nada a visualizar correctamente toda nuestra señal, sobre todo los picos incluso que nos dan valores. Este cambio de señal y referencia. Incluso pues lo que es nuestro periodo. Es decir, nuestro periodo de tiempo donde hace este ciclo.
El ciclo, por ejemplo, en este caso comienza en el momento que hubo el cambio de señal. Empieza la amplitud, empieza una señal corta, dos señales cortas, y enseguida vienen las señales largas. Como este tipo de señales, que ya son las más largas, donde empieza nuestro cambio de señal. Así es. Entonces, En estos casos que tiene un sensor, por ejemplo, del árbol de levas, si hay alguna distorsión que se vea reflejada o interrupción, pues es de la manera como podemos determinar un fallo, que se viera una distorsión y determinar que o la lámina esté dañada, nuestro sensor tenga una resistencia diferente o esté dañado. Es por eso que es importante poderlo determinar con nuestro osciloscopio. perfecto. Ahora, si nos den un momento, vamos a pasar del otro lado del estudio. ¿Listo? Bueno, nuevamente, como comprenderán, los usos de los equipos de diagnóstico son herramientas necesarias para poder hacer un diagnóstico correcto y preciso en nuestra instalación o en nuestro diagnóstico para hacia el cliente y determinarle con estas gráficas que se está haciendo un servicio correcto. Y antes de que pasemos a lo que es nuestra próxima diapositiva, vamos a ver qué es lo que nos preguntan nuestros grandes compañeros. Dice, ¿pero qué determina el tiempo? ¿Pero para qué modifica la velocidad? ¿Dónde inicia el giro del árbol o el cigüeñal? Y bueno, por último, ¿qué no? La amplitud era el voltaje. Vamos a iniciar con lo que es nuestra amplitud. Efectivamente, lo que determina el tiempo es lo que les decía, el valor nominal que tiene grabado en la memoria nuestras unidades de control. Va a determinar cuándo empieza una señal, que es el valor donde se ve, por ejemplo, tenemos aquí un árbol de levas donde se ven estos cortes de señal y siempre va a haber un punto de referencia. Si pueden observar, tenemos láminas cortas y láminas largas, donde hay cortes de señal para el punto de referencia. Ahí nuevamente, si me apoya ¿Sí? nuevamente. ¿Sí? Bueno, nuevamente, los cortes o los tiempos de señal se va a ver reflejado en la memoria que tiene la unidad de control y va a determinar cuál es el ciclo de trabajo, como les mostraba en el osciloscopio, las señales cortas y las señales largas. En esta posición va a determinar cuánto fue su tiempo del ciclo, del giro del árbol de levas o cigüeñal o el componente que estamos midiendo. Bueno, con respecto, igual nuevamente comentaba o nos hacía la pregunta Alberto Jiménez, dice, pero ¿para qué modificar la velocidad? Incluso a veces la velocidad en el osciloscopio nos va a ayudar a ver claramente toda esta señal. Porque nosotros si ponemos un tiempo mayor, pues la señal se nos va a ir un poco más rápida y si ponemos menor, la señal se nos va a ir un poco más lenta y nosotros podemos visualizar estructuralmente esta señal, como le acaba de decir mi compañero Víctor, con respecto a lo del cigüeñal, para que nos pueda marcar, que era la que teníamos mostrada en lo que es el osciloscopio. Así es, efectivamente, la amplitud o la velocidad que se genera una señal va a ser predeterminante porque va a repercutir en la memoria que tiene la unidad de control para determinar esta posición o la determinación de la velocidad del flujo de datos. Sabemos que determina por este tiempo y estos ciclos cómo está trabajando cada uno de nuestros sensores. ¿Otra pregunta? Me comenta, bueno, tenemos acá otra pregunta de AMT Racing. Muestra dónde lo están conectando para medir can high y can low. Bueno, con respecto a, sabemos nosotros que lo que es nuestra red de comunicación siempre va a estar, o más bien los cables van a estar entrelazados. Esto pues, no, prácticamente para evitar
que haya interferencias con respecto a la señal que nos estamos emitiendo. Sí, mira, para nosotros determinar dónde conectarnos, es necesario también comprender el uso de los manuales de diagnóstico, principalmente el uso del diagrama que está en en la fabricación o bien en la elaboración del esquema eléctrico, porque sabemos que vamos a tener redes de comunicación CAN que vienen conectados en unas regletas o bien en el componente. En este caso hay que poder determinar exactamente cuáles son nuestros cables y dónde van conectados conforme el esquema eléctrico. Así determinar con este conocimiento del esquema eléctrico dónde nos vamos a poder conectar confiablemente. Mira, ahorita tenemos inmensas preguntas, cada una de las preguntas las vamos a ir contestando por medio de lo que es el correo. También tenemos Telegram, que ahí pueden subir cada una de sus preguntas. Agréguense a lo que es el Telegram. Igual estamos nosotros conectados con pues el número de telefónico de ITR. Y bueno, aquí por última pregunta, nos pregunta José Luis Claustro. ¿En qué parte de la computadora se checa la señal CAN para usar el osciloscopio? Como bien lo acaba de decir mi compañero Víctor, la red CAN la vamos a encontrar en todo lo que es nuestra unidad. ¿Cómo la identificamos un poco más fácil o más sencillo? Los cables se encuentran trenzados en diferentes módulos. Efectivamente, esto se debe a que requiere eliminar estas corrientes parásitas, estas señales que pueden ser por medio de una señal magnética que viene entrelazada en todos los cables. Todos van a requerir estas señales que vienen, ese magnetismo, hay que eliminarlo. Así que por eso es que vienen entrelazados. Nuestra conexión al sistema de cada uno de ellos, como les repito, va a depender de nuestro conocimiento en el uso de los esquemas eléctricos para poder determinar dónde nos vamos a conectar. Les mencionaba, la manera más sencilla podría ser en las regletas de las comunicaciones CAN, ya sea del tren de rodaje, módulo de la cadena cinemática, módulos del habitáculo, para poder nosotros interpretar si hay algún cambio que nos esté afectando a cada uno de nuestros sistemas, porque sabemos que la red de comunicación CAN va a depender del uso en el cual se está equipando nuestros vehículos. Si en este caso una red CAN de alta velocidad, pues es en nuestro sistema de seguridad principalmente, requiere velocidades más altas para determinar en qué momento puede hacer activaciones que nos pueda salvar la vida. Y bueno, por último, Juan, nos ayudas a poner tanto para que puedan ver nuestro escáner. Bueno, yo aquí tengo un escáner que es el PDL 5600 y comentaba lo que es nuestro compañero Miguel Ochoa Olivera, cómo conectaron el osciloscopio, es decir, los cables que salen de los canales. Bueno, si me pueden hacer un poquito de aumento, aquí tenemos, un poquito más, creo que ahí se ve muy bien. Aquí ya tenemos nuestro conector y acá está. Tenemos nuestro primer conector, que es el de tierra, es ese, si se alcanza a ver, espero que sí, y tenemos nuestros dos canales, canal 1 y canal 2. Y aquí se pueden visualizar. Nosotros tenemos, o al menos el equipo viene con diferentes cables. Aquí tenemos el canal 1, canal 2 y pues nuestra tierra, ¿verdad? Entonces cada uno viene con su tierra, sus canales. Aquí ya tenemos nuestros cables para el canal 1 y el canal 2. Si se dan cuenta, pues, todos vienen con su tierra. Entonces lo único que vamos a colocar, aquí tenemos nuestra tierra, nuestro conector. Aquí tenemos otro conector con respecto al cable del canal 1 y del canal número 2. ¿Okay? Aquí ya cerramos nuestro canal número 1, amarillo, y canal 2, el verde. Es muy práctico realmente nuestro escáner. Yo se lo recomiendo prácticamente, al menos para lo que son las mujeres, para poder conectar este apartado. Tenemos multímetro, tenemos el osciloscopio a la mano, pero como bien lo mencionamos, no hay que ser menos a pues, nuestra herramienta de versiones anteriores. Y es muy importante, sobre todo, actualizarse,
tener nuestra herramienta, pero también hay que verificar qué herramienta realmente es la que necesitamos en nuestro taller. ¿Ok? Así es, y para confirmarlo, las tecnologías y las maneras en cuales nosotros nos movamos en nuestro diagnóstico va a determinar en esta fiabilidad, esta prontitud en cuanto hagamos este diagnóstico, y va a ser más fiable y para nosotros nuestra economía va a ser más redituable. Y bueno, hemos llegado al final de esta capacitación. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y sobre todo, pues se sigan actualizando, porque como bien lo dijimos, para un buen diagnóstico hay que hacer un excelente protocolo. ¿Y algo más que agregar, ingeniero Víctor? Pues nada, como dijo la ingeniera Karen, hay que capacitarnos para ser más confiables en nuestro diagnóstico y podamos determinarlo y darle mejor calidad a nuestros clientes. Toda esa información se va a subir a Telegram, se va a subir a YouTube. Todas las preguntas y dudas que ustedes tengan, que nos hayan hecho por vía del chat, las vamos a mandar por vía correo. Y bueno, pues sin más, por esto sería todo. Y por último, le mando un gran saludo a una persona que me está viendo, que está trabajando, que es Diodoro Santisteban. Te mando un gran saludo, un abrazo grandote para el frío. Y a mi analito que me está viendo desde acá. Saludos a todos y pasen muy buena noche.